Muy buenos días, querida congregación, ¿cómo están? También un saludo para las personas que nos ven por el canal de YouTube. Un abrazo enorme para todos. El día de hoy continuamos con nuestro tema de la santificación. Recordemos que estamos viendo los pasos de la salvación y nos hemos detenido a estudiar y a mirar de una manera profunda el tema de la santificación. Continuamos el día de hoy con la doctrina de la santificación, desarrollando este tema. Este es nuestro tercer mensaje sobre la santificación. Y venimos viendo, vamos a desarrollar hoy lo que vendría siendo la segunda parte de una vida que le agrada a Dios. La primera parte, el primer sermón dedicado a la santificación, era la santificación, ser santos porque Dios es santo. Veíamos en la enseñanza anterior la santificación, una vida que agrada a Dios, y desarrollábamos la primera parte, y al día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte de esta enseñanza. Continuamos con nuestro texto, el texto que estábamos desarrollando en el sermón anterior, que está en 2 Corintios 7:1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos por la palabra. Dios Todopoderoso, Padre eterno, tú que estás en los cielos y gobiernas, amado Padre, con todo poder y señorío, yo te entrego esta palabra, te entrego esta enseñanza, te entrego este sermón, te entrego mis palabras. Amado Padre, te entrego los miembros de la congregación, te entrego los corazones que están escuchando este sermón, para que seas tú, amado Padre, dándonos luz, para que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a lo largo de las Escrituras. Solamente tú, Señor, nos puedes guiar, nos puedes dirigir. La palabra es luz para nuestras vidas. Dirígenos, Espíritu Santo, guíanos, guíanos por la exposición de la palabra. Dios Santo, sostén mis palabras, por favor, y no permitas que vaya a introducir ideas mías o ideas ajenas a la Escritura, que lo que yo pueda desarrollar y exponer el día de hoy, Señor, sea tu palabra, sea los tesoros que están allí escondidos, los tesoros, amado Padre, que están allí en cada versículo de las Escrituras. Señor Dios, yo te entrego esta predicación y te entrego este sermón en tus manos. Dios, guíanos, Espíritu Santo, guíame, guíame, Señor, guíanos en el entendimiento de las Escrituras. Te lo pido de todo corazón. Amén. Bueno, ya llevamos 2 sermones estudiando esta porción de las Escrituras, y hay tanto, tanto que yo necesito expresar sobre este texto. No quisiera pasar por alto ninguna de las enseñanzas que están aquí al respecto, pero tampoco quisiera extenderme demasiado. Ya llevamos 2 semanas meditando sobre este texto, y cada vez que me siento allí en lo privado a reflexionar la palabra de Dios, a reflexionar sobre esta porción de las Escrituras, me doy cuenta que tenemos mucha información por extraer de las Escrituras. Cuánta riqueza definitivamente podemos extraer de la palabra de Dios respecto a este tema de la santificación. Bueno, en la enseñanza anterior podíamos fijar los fundamentos de este mandato que encontramos aquí. La palabra nos dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y esto es lo que estamos desarrollando. Entendíamos que el fundamento para este mandato era el temor de Dios. Y no solamente para este mandato, sino para todos los mandamientos de nuestro Señor. Pudimos tocar un tema muy importante también, y era acerca de cómo nosotros debemos limpiarnos
y cómo abordar la inmoralidad sexual en nuestras vidas. Veíamos también lo importante de este tema, porque es un pecado que la palabra siempre nos lo está resaltando y nos lo está mostrando con letra mayúscula. Y esto es debido a que es un pecado que es directamente contra el cuerpo. Y veíamos que Dios no tolera esto en nosotros, porque nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra nos dice cualquier otro pecado es por fuera o es cometido fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y veamos las implicaciones tan importantes que esto tiene y definitivamente la palabra no pasa por alto este tipo de situaciones. Pudimos ver muchísimas verdades bíblicas al respecto y sé que trajeron muchísima luz a nuestras vidas. La palabra trajo mucha luz sobre este tema. Hoy vamos a seguir profundizando sobre aquellas cosas que nosotros debemos abandonar, aquellas cosas que nosotros debemos dejar atrás, pues recordemos que estamos avanzando en ese proceso de santificación. Ya lo teníamos claro, la santificación progresiva es un proceso en donde yo me involucro activamente junto con el Señor, pues el Señor me va santificando por medio de su Espíritu, pero al mismo tiempo yo, como creyente, voy participando de manera activa y la manera de participar es obedeciendo los mandamientos que nos da el Señor en las Escrituras. Pues definitivamente hay muchos mandatos, hay muchos mandamientos por parte del Señor, hay muchas cosas que la palabra nos manda limpiarnos, hay muchas cosas que la palabra nos manda dejar atrás y pues si profundizáramos en cada una de ellas pues nos tomaría muchísimo tiempo. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es poder mirar, voy a hacer un listado de todas estas cosas o de la mayoría de cosas que aparecen en la palabra, pero voy a profundizar un poco en los pecados que son más influyentes para el ser humano y de los cuales se desprenden todos los demás pecados. Y pues obviamente sabemos y vemos y vamos a aprender que todos estos pecados son oponentes directos de nuestro proceso de santificación. Por eso debemos aprender a tratar con estos pecados, a aprender cómo debemos hacerle pelea, batalla a este tipo de situaciones. El enfoque que yo daré este día en este sermón se dirigirá en la manera de cómo nosotros debemos luchar contra el pecado en nuestras vidas. También vamos a ver la forma de luchar esta batalla es pelear contra la incredulidad para lograr lo que es la justicia, la santidad y el amor. La forma correcta de librar esta ofensiva es pelear la batalla de la fe. Y voy a dar 3 puntos de por qué es tan importante esto, de por qué es tan importante luchar estas batallas con la fe para salir victoriosos. Primero, debemos dar la buena batalla de la fe para perseverar en la santidad. La manera de perseverar en la santidad es dando la batalla de la fe. En conformidad con Hebreos 12:14, pues vemos que hay una santidad sin la cual no veremos al Señor. Y esto es muy importante, porque aquí la palabra nos habla. Sin la santidad, ustedes no verán o nadie puede ver a Dios. Y esto es muy importante porque necesitamos que definitivamente esta palabra quede en nuestros corazones, que la convicción de la santificación esté en nuestras mentes, esté en nuestros corazones, estemos impregnados de eso, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que enfrentarán el día del juicio final con las siguientes palabras de Jesucristo: apartados de mí, pues nunca los conocí. Y es una realidad que duele esta realidad. Si miramos los millones de personas que asisten a las iglesias cristianas,
Y vemos que, y entendíamos hace un tiempo cuando veíamos la verdadera conversión, que pues muchas personas definitivamente están engañadas en un cristianismo falso o por sus propias ideas. Y ese día se enfrentarán ante el Señor y el Señor les dirá, apartaos de mí que no los conocí. Nosotros como creyentes debemos tener esta convicción en nuestras vidas de la santificación. Necesitamos siempre estar muy atentos a la palabra, a este proceso en el que nosotros también estamos involucrados. Hay personas que asisten a las iglesias y están engañados porque solamente piensan que con haber hecho una oración, aceptando entre comillas a Cristo, la hicieron hace algún tiempo o por allá en algún momento de sus vidas hicieron la oración, creen que ya son salvos, pero no es suficiente. La realidad cristiana, la realidad es que la verdadera marca de un convertido es la perseverancia en la santificación. No una oración que hice hace muchos años y luego me aparté y seguí viviendo mi vida común y corriente. No, un verdadero creyente, un verdadero cristiano persevera en la santificación. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13 es una verdad muy profunda. Segundo, la fe es importante para nuestra santificación porque esto nos hace entender de una manera muy clara que hay una forma de perseguir la santidad que es contraproducente y conduce a la muerte. No podemos llevar la santidad de nuestras vidas de forma contraria a las escrituras o de una manera errónea. No podemos llevar nuestra santidad o intentar llevar nuestra santidad de una manera en que la Biblia denuncia este tipo de prácticas y condena este tipo de prácticas que llevan al fracaso. Y quiero que veamos esta manera errónea expresada en las Escrituras para que entendamos cómo no debemos llevar nuestro proceso de santificación. Romanos 9:31. Romanos 9:31. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Israel iba tras una ley de justicia y no alcanzó esa justicia porque no buscó la ley por fe, sino que buscó la ley por obras. Y esta es la manera incorrecta de intentar presentarnos santificados ante Dios. La manera incorrecta es llegar a ser esclavos de las obras. Y ellos no alcanzaron el objetivo que proponía finalmente la ley, porque buscaron por obras, quisieron agradar, quisieron ser aceptados por Dios por las obras. Y esto es muy importante porque muchos dirán, nosotros ahora no buscamos la ley, ya somos libres de la ley y no dependemos de ella, y eso no es cierto. El que me ama es el que guarda mis mandamientos, expresa nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender cuál es el propósito de la ley y no querer atribuirle propósitos que no son propios de ella y de pronto tratar de cumplir esa ley de manera legalista. Nosotros estamos llamados a cumplir la ley de Dios, la ley moral, no la ley ceremonial ni la ley civil, como algunos grupos de pronto judaizantes quisieran imponer en el pueblo cristiano. No, estamos obligados realmente, pero es una obligación por amor al Señor de cumplir su ley moral. Porque es que también hay otro pensamiento que es opuesto
al legalismo, pero es igual de peligroso. Y estoy hablando de lo que se conoce como el antinomianismo. El antinomianismo es lo contrario al legalismo. El antinomianismo expresa que nosotros no tenemos por qué prestarle atención a la ley, pues ya por gracia fuimos salvos. Y se genera esa idea que se ha venido gestando con bastante fuerza últimamente en la iglesia evangélica, en lo que es la iglesia moderna, de vivir, de que el creyente puede vivir como le plazca, que al fin de cuentas Dios ya lo salvó, que ya por gracia fuimos salvos y ya, la ley no la tenemos que tener en cuenta. Pero esto, tanto el legalismo como el antinomianismo, es un mal entendimiento, entienden mal la gracia, están entendiendo mal la gracia de Dios y quiero dar luz al respecto. Para ello quiero que vayamos a Tito capítulo 2 del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Quiero que observemos con detenimiento la riqueza que nos regala este texto. La gracia que Dios nos da para salvación es la misma gracia que nos enseña a vivir en santificación. Lo primero que hace la gracia divina es traer salvación a nuestras vidas. Pero si vemos detenidamente, la misma gracia que nos salvó es la que ahora nos guía y nos enseña a vivir en santidad. Esto es algo maravilloso. Eso es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios que trae salvación, enseñándonos a vivir en santidad. Es una verdad bíblica y además muy fuerte. Aquí la palabra para enseñar es la palabra griega paidio y la podemos encontrar en el versículo 12. Pero es curioso que esta palabra aparece también múltiples veces en el libro de los Hebreos y es traducida como disciplina. Pues es lo que esencialmente esta palabra significa, disciplina. También significa enseñanza, guianza, guiar, enseñar, pero también en gran manera se utiliza para disciplina. Y esta disciplina es una disciplina que pues al creyente no le gusta, pues trae dolor y aflicción. Pero tenemos que entender que la disciplina trae fruto apacible de justicia. Entonces, la santificación es realmente vivir bajo los mandatos de Dios y ser disciplinados por Dios para obedecer esos mandatos. Entonces, las personas que desechan la ley, pues están en un grave problema, porque nosotros, para santificarnos, para avanzar en ese proceso de santificación, debemos obedecer los mandatos de Dios. La gracia ahora es la que gobierna nuestra vida. Antes el pecado y la muerte eran los que gobernaban en nuestras vidas, pero ahora es la gracia es la que gobierna toda nuestra manera de vivir. Aquí en el texto, esta palabra, el verbo, porque además es un verbo, el verbo paidio, se traduce también como corregir. La gracia corrige, la gracia disciplina, y todo esto para la gloria de Dios y para nuestro gozo. Es muy importante que podamos ver esto. Debemos entender claramente cómo opera la gracia en nosotros para perseguir de manera bíblica la santificación, apartándonos del legalismo, de las obras y del liberalismo progresista. Son los dos polos opuestos y son maneras incorrectas de perseguir la santificación. Apartándonos del legalismo de las obras y del liberalismo progresista, debemos aprender a luchar por la santidad en fe.
y no por las obras, entendiendo también, por otro lado, que debemos ser activos y no pasivos en este proceso. Tercero, la batalla contra la incredulidad para la santificación por medio de la fe es para que Dios sea glorificado en la búsqueda de la santidad. La justicia y el amor de Dios son buscados por medio de la lucha contra la incredulidad, y esta lucha se lleva mediante la fe. Dios no es glorificado, ojo con esto, Dios no es glorificado en la búsqueda de la santidad si la intentamos buscar por las obras. Las personas que intentan buscar la santidad por obras, tratando de ayudarle un poquito a la salvación, no están glorificando para nada a Dios. Debemos aprender a pelear la buena batalla de la fe. Él es glorificado, nuestro Señor es glorificado cuando confiamos en Él. Sin embargo, a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. La clave, como lo vamos a ver más adelante, para vencer cualquier pecado que se opone a nuestro proceso de santificación, la clave para poder vencer esto es la confianza plena en el Creador. Y esto es fe, tener esa confianza plena en Dios. Dijo Martín Lutero, la fe honra a aquel en el que confía con el más reverente y más alto respeto, ya que lo considera veraz y digno de confianza. Cuando el alma confía plenamente en las promesas del Creador, lo considera veraz y justo. Entonces, teniendo claro el enfoque que vamos a desarrollar, entendiendo la fe como esa herramienta fundamental para hacerle frente al pecado, quiero que podamos entrar en materia y ver cuáles son las cosas que el Señor nos manda a abandonar, ejercitando la obediencia en sus mandamientos. La lista es bastante larga, solamente voy a mencionar estos pecados de los cuales nos tenemos que limpiar, y voy más adelante, ya finalizando, a desarrollar unos cuantos que son los más relevantes y de los cuales provienen todos los demás pecados y obras de la carne. Pero quiero que me acompañes por favor a Efesios 5 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 10. Dice Efesios 5: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Aquí tenemos una lista bastante sustanciosa con todas esas actitudes pecaminosas que nosotros debemos abandonar. La palabra nos muestra que tenemos que dejar a un lado la inmoralidad, la avaricia, la idolatría, las obscenidades, las palabras necias, las groserías o malas palabras. Pablo nos muestra qué es lo que nosotros debemos practicar y hace un paralelo, pues estas cosas
son las que practican los hijos de desobediencia, pero nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, no debemos actuar de la misma manera. Y nos da la razón del por qué nosotros ya no debemos andar así. Y es porque ahora somos luz. Y nuestro deber es mostrar esa luz. Y esa luz es Cristo. Y no solo mostramos esta luz cuando predicamos o cuando vamos los domingos a la iglesia, sino que mostramos esa luz con nuestras vidas. Esto quiere decir en todo momento. La marca de un verdadero convertido es la perseverancia en la santificación. Y eso se refleja en nuestro diario vivir. Que no nos engañemos en pensar que mostrar a Cristo es porque vamos a la iglesia o porque hacemos un devocional todos los días. No, que no nos engañemos con eso. La marca del verdadero creyente se pone a prueba en su caminar diario, en su caminar constante, desde que se levanta hasta que se va a dormir. La misión de un cristiano no termina nunca en esta tierra, pues su comportamiento es vigilado todo el tiempo por Dios, pero también el comportamiento del creyente es vigilado por el mundo. Y somos llamados a ser ese testimonio verdadero. Quiero que me acompañes por favor a Colosenses 3, del 5 al 8. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Nuevamente, la palabra nos habla acerca de la inmoralidad sexual, de los malos deseos, de la avaricia, de la idolatría. También nos habla de alejarnos de la ira, del enojo, de la malicia, que es buscar hacer el mal a los demás, de maldecir o de difamar. Y dice que nos alejemos de las mentiras. Unas notas cortas acerca de este texto, y es que nos advierte a alejarnos de estos pecados, porque la ira de Dios está sobre los que hacen o sobre los que practican estas cosas. Y nuevamente Pablo nos explica que los que practican esto son los hijos de desobediencia. Pablo nos exhorta de manera clara, haciéndonos ver que antes nosotros actuábamos de esa manera, pero nos muestra que ya no debemos practicar estas cosas, ya no debemos hacerlo más, porque ahora hemos desechado al viejo hombre y somos una nueva creación en Cristo Jesús. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que algo muy importante, porque Pablo nos explica estos pecados como las obras que son propias de la naturaleza pecaminosa, las obras que son propias de la carne. Y aquí algo importante, porque no sé
si en algún momento en el caminar cristiano uno ha escuchado a veces otro tipo de enseñanzas o personas que también son creyentes que hablan del espíritu de sensualidad, que hablan del espíritu de enojo, por ejemplo, el espíritu de celos, el espíritu de borrachera. No, es que vino un espíritu de borrachera y me controló y por eso me emborraché. Este tipo de pensamiento, que es muy neocarismático y muy estilo a ese cristianismo que no es reformado, desliga de responsabilidad a las personas. ¿Por qué? Porque la persona se excusa y dice, no, yo ya, o sea, fue un espíritu de borrachera, fue un espíritu de celos, un espíritu de envidia es el que me controla, el que me posee. Y quita de alguna manera la responsabilidad directa. Aquí no es ningún espíritu. Aquí no es que vino un espíritu de envidia y me manipuló. Es una obra de la carne. Eso quiere decir que es un pecado propio de mi persona. Recordemos, nosotros no practicamos, digamos, nosotros no somos caemos en idolatría porque cosas externas nos empujaron. Nosotros cometemos idolatría porque somos idólatras. Nosotros envidiamos a los demás, no porque un espíritu de envidia me controló, ¿no? Nosotros envidiamos a los demás porque somos envidiosos. Y eso es realmente dirigirnos de manera correcta hacia nuestra verdadera condición. Somos malos, somos pecadores, no tenemos ninguna excusa frente al pecado. No hay excusa, no nos podemos excusar frente a Dios. El día del juicio, así seamos salvos cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Ay, es que qué pena, yo era idólatra, pero porque me poseyó un espíritu de idolatría. No, limpiémonos de todo eso. Yo sé que en la congregación ya estamos limpios de todas estas cosas, pero sé que hay personas que pueden ver estas enseñanzas y la palabra lo que trae es claridad. Tristemente, en el cristianismo se han metido muchos pensamientos humanos. Observen que no existe tal cosa como un espíritu de borrachera. Eso es un invento humano. La palabra habla de que es una obra de la carne. Los celos, las envidias, la sensualidad. Bueno, y cosas semejantes, dice acá. Pablo vuelve a enfatizarnos sobre la inmoralidad, sobre la impureza, sobre la idolatría. Nos habla de que son obras malvadas de la carne. Nos habla de la hechicería, de las enemistades, pleitos, celos, rivalidades, disensiones, sectarismos, lo que se refiere también a causar división los unos con los otros, borracheras, orgías y cosas semejantes. La lista puede seguir y seguir, pero Pablo cita algunas, las más relevantes. Pues las obras de la carne, ojo con esto, las obras de la carne se manifiestan en múltiples formas y se disfrazan además de cualquier cosa. Se pueden disfrazar en nuestras vidas. Se disfrazan de muchas maneras. Tenemos que prestar especial atención a todos estos mandatos que nos da el Señor de todas estas cosas que nos tenemos que alejar. Pablo dice, ojo con esto, Pablo dice, contra tales cosas os advierto. Hay una advertencia directa aquí. Contra tales cosas os advierto. No dice, les sugiero que no lo hagan más. No, él dice, les advierto. Él está haciendo una advertencia porque quiere darnos a entender lo delicado de esto. Esto es serio, de verdad esto es delicado. La motivación a no rendirnos ante estos pecados es porque los que los practican
los que practican todas estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Y hace un contraste, mostrando que nosotros como hijos del Padre, que le pertenecemos al Espíritu Santo, damos fruto en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 20, 21. Ahora nosotros somos de Dios y como hijos del Padre debemos actuar de manera coherente con nuestra posición. Pablo lo sabía y era algo que siempre resaltaba en sus cartas. Hemos visto porciones de la Escritura, hemos visto porciones de estas cartas a los Efesios, Colosenses y Gálatas. Podríamos seguir citando muchos más pasajes de la Escritura, pero pues nos extenderíamos demasiado y creo que la idea ya está bastante establecida, ya está clara. La intención de Pablo, cuando nos exhorta a una vida de santidad, es muy clara y es perseverar batallando contra todos aquellos aspectos que se oponen de manera directa a la santidad. Pablo era muy apasionado por la santificación del pueblo de Dios. Cuando leemos en Gálatas, Pablo, antes de comenzar a exhortar a los miembros de la iglesia sobre todos estos asuntos de las obras de la carne, Pablo les dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Este versículo merece que nos detengamos por un momento y por lo menos anotemos algunas ideas importantes acerca de este texto, porque esta es la labor del pastor. Esta debe ser la motivación de cualquier pastor. Ese es el resumen del propósito del ministerio de un siervo de Dios. Ver que Cristo se ha formado en los miembros de la congregación. Pablo era un entusiasta de la santificación de su gente. Velaba con mucho celo por la santidad de los creyentes en Cristo. La doctrina de la santificación define nuestro ministerio, también define nuestras vidas. Nosotros en Tierra Deseable estamos a favor de la santificación del pueblo de Dios. Sabemos que la santificación es una obra progresiva para toda la vida y por eso nos esforzamos en exponer la verdad bíblica en todo momento. Cuando el creyente es expuesto a la verdad bíblica, cuando el creyente es expuesto a las Escrituras y ve todo lo que el Espíritu Santo enseña en su palabra, comienza a reducir los deseos de la carne, los deseos y los engaños del mundo, y los comienza a reemplazar por un amor que se incrementa hacia el Señor, un amor en obediencia, un anhelo que va creciendo hacia la santidad expresado en esa fidelidad por Dios. Y esta es la obra a la que nosotros somos llamados. No podemos simplemente contentarnos y quedarnos con lo que hasta el momento hemos aprendido. Tenemos y necesitamos avanzar cada día más. Y como pastor de la iglesia, yo le pido realmente a Dios, realmente con honestidad le pido que pueda tener ese dolor en mi alma como dolores de parto. Si la congregación no está creciendo en santidad, ese es el deber de un pastor, así como Pablo lo expresa. Teniendo un panorama más amplio de todas estas cosas y de las diferentes formas de pecado que se manifiestan en nuestras vidas, quiero enfatizar algunas verdades bíblicas sobre 4 tipos de pecado que se manifiestan en nuestras vidas y de los cuales se desprenden todas las formas diversas de pecado, todo lo que a nosotros como seres humanos nos domina. Quiero reflexionar acerca de estos pecados
Y quiero que veamos cómo le podemos hacer frente y cómo podemos aplicar esto que vamos a aprender a cualquier pecado con el que tengamos que luchar. Vamos a reflexionar sobre la avaricia, la envidia, la soberbia y la idolatría. Vamos a reflexionar sobre estos 4 pecados. En este sermón solamente podremos hablar de los 2 primeros, ya que el tiempo no nos daría lo suficiente y la idea es que podamos realmente entender y sacar todas las verdades bíblicas sin necesidad de correr. Entonces vamos a ver los 2 primeros pecados. Vamos a reflexionar sobre estos 2 primeros, que se oponen evidentemente de una manera directa. Recordemos que estamos viendo que nos debemos limpiar de toda inmundicia del cuerpo y del espíritu. Y pues, ¿de qué inmundicia nos tenemos que limpiar? Precisamente estamos dando un listado de cosas que la palabra nos manda dejar atrás, que la palabra nos manda abandonar, y precisamente voy a enfatizar en estos 4 pecados. El día de hoy voy a hablar de los 2 primeros, porque son pecados de los cuales se desprenden muchos otros. Entonces, el primero que vamos a ver es la avaricia. Y para poder ir desarrollando esto, quiero que me acompañen por favor a Primera de Timoteo 6, del 5 al 6. Primera de Timoteo 6, del 5 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, si se preguntan, creo que antes no había aclarado esto, para los que les interese, la versión que yo utilizo con mayor frecuencia, sobre todo en la exposición de la palabra y para los sermones, es la Biblia de las Américas, es la que yo más utilizo. Y la mayoría de textos, cuando yo leo los versículos, son sacados de la Biblia de las Américas. Pero en este texto me gustó como lo explicaba la Nueva Traducción Viviente. Dice: individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Aquí está la avaricia. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Este texto tiene mucha riqueza y quiero que lo vayamos viendo. La avaricia es algo que se desea tanto que se pierde el contentamiento en Dios. La gran ganancia que nosotros deberíamos tener y practicar, la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo opuesto a la avaricia es el contentamiento en Dios. Cuando el contentamiento en Dios disminuye, la avaricia por la ganancia, por tener más, aumenta. En Colosenses 3:5 nos dice que la avaricia es idolatría. Y claro que lo es. La avaricia es una forma de idolatría, ya que el contentamiento del corazón, que debería estar con Dios, ahora comienza a apoyarse en otras cosas, en bienes materiales, en el caso de la avaricia, de poseer, de tener. Entonces, cuando nosotros dejamos a un lado el Creador y colocamos nuestra confianza en cualquier otra cosa, estamos viendo que es una forma de idolatría. Y si estamos viendo y colocando esa confianza en poseer riquezas, en poseer bienes, en tener más, estamos hablando de avaricia. La avaricia es desear algo de tal manera que pierdes el contentamiento en Dios. Y no solamente bienes materiales por lo general y dinero. Tú puedes desear tanto a una persona que se te puede convertir en una especie de avaricia. Y así con muchas otras cosas. Entonces, la avaricia es desear algo más que a Dios.
de manera que tu corazón ya no es para Dios y estás faltando al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ya nos estamos alejando del primer mandamiento y más importante mandamiento, porque la satisfacción ya no está en Dios. La avaricia genera un corazón dividido entre dos dioses. Por eso Pablo lo denomina idolatría. Y el Señor Jesucristo nos dice que nadie puede servir a dos señores, nadie le puede servir a Dios y al dinero. O le sirves a Dios o le sirves al dinero. En los versículos 9 al 10 de 1 de Timoteo 6, que es el texto que estamos leyendo, Pablo nos da las razones para no ser avaros. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por esta razón incluí la avaricia para poder reflexionar un poco sobre ella, porque es la raíz de todos los males, el amor al dinero. De la avaricia se desprenden cualquier cantidad de pecados. La advertencia que nos da la Escritura es muy clara. El amor al dinero es la raíz de todos los males. En el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Observemos que de toda esta lista del versículo 11, Pablo elige la fe para después hablar en el versículo 12 de dar la batalla de la fe, pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque la buena batalla de la fe pues está directamente relacionado con el proceso de santificación en nuestras vidas. Citando a John Piper respecto a este tema, él dice lo siguiente: la prueba que la forma en cómo podemos cumplir los mandatos de Dios es por la fe. Dado que la avaricia es una forma de incredulidad, la forma de dar una batalla efectiva es mediante la fe en las promesas de Dios. El contentamiento en Dios es precisamente fe. Dice el Señor Jesucristo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Creer en Jesús es experimentarlo como lo único que yo puedo necesitar y el único donde hallaré contentamiento. La batalla de la fe es la lucha por mantener ese contentamiento en Cristo, creer sinceramente y continuar creyendo que Él suplirá cada una de mis necesidades. Fin de la cita. La principal arma de la fe es la palabra de Dios. Cuando la avaricia comienza a ganar terreno en nuestras vidas, debemos predicarnos la palabra de Dios a nosotros mismos y escuchar atentamente lo que el Espíritu Santo nos dice en las Escrituras, meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Escuchar las advertencias que Dios nos hace sobre estos pecados y escuchar todas las promesas que Dios nos da en su palabra y que además le dan contentamiento al alma, de tal manera que podamos superar todos esos deseos de avaricia de nuestro corazón. La avaricia trae multitud de pecados. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Santiago 4:2. Este es un motivo de peso para luchar contra la avaricia y apartarnos de ella, para presentarnos cada vez más
santificados delante de Dios. La avaricia destruye el alma y lleva a la perdición, así como nos lo muestra la palabra. Dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Primera de Timoteo 6:9. Debemos estar atentos ante la amenaza de este pecado en nuestras vidas, ser conscientes que es un pecado tan destructivo que hunde a los seres humanos en ruina y puede destruir la vida de las personas, incluso destruir cosas temporales como matrimonios, trabajo, amistades, familia, etc. Pero no solo eso, va mucho más allá, pues puede llevar a la perdición del alma. Por eso Pablo le dice a Timoteo: huye de ella en todo momento. La forma efectiva de luchar contra la avaricia es cultivar el contentamiento en Dios y descansar de manera natural en las Escrituras, meditando en las advertencias de la palabra hacia este tipo de pecados y entendiendo cuáles son las promesas de Cristo para mi vida. De esa manera voy a hallar gozo, tranquilidad, paz, contentamiento en mi alma. La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. El segundo pecado del cual vamos a reflexionar el día de hoy es la envidia. Y pues definitivamente ser envidioso no es bíblico. Y ceder a la envidia es ir en contra de la voluntad de Dios. En Gálatas podemos ver que uno de los frutos de la carne es la envidia. Habla también de los celos, pero los celos son una especie de envidia. Y son una especie de envidia dirigida hacia otra persona, pero relacionado con el afecto de esa persona en particular. Pero los celos son una especie de envidia. Si nosotros colocamos atención a esto en nuestras vidas, y pues podemos definitivamente darnos cuenta que la envidia muchas veces aparece de manera casi natural en nosotros. Si nosotros no le prestamos la atención debida, esto puede llegar a controlarnos y puede llegar a causar incluso un naufragio en nuestra fe, si practicamos esto constantemente. Para poder desarrollar un poco más este tema de la envidia y poder entender cómo enfrentarla y entender además el por qué no la debemos practicar, quiero que vayamos al Salmo 37. Vamos a leer los versículos del 1 al 12, pero quiero que podamos de verdad extraer la riqueza que hay aquí. Quiero que ustedes también en su momento de oración, de reflexión de la palabra, vuelvan después a este salmo y lo lean con detenimiento y saquen y extraigan todas las joyas que aquí podemos encontrar. Salmo 37, del 1 al 12. Dice: no te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba, pronto se secarán, y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia.
No te irrites a causa del que prospera en su camino, porque por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Este salmo claramente nos muestra que la envidia tiene sus raíces en la incredulidad, por falta de confianza. Y el opuesto a esta incredulidad es la fe. El opuesto a esto es definitivamente colocar la confianza en Dios. La palabra nos da razones claras por las cuales no debemos ser envidiosos. Y una idea general de esto es que lo que nosotros envidiamos en esta tierra es pasajero y al final Dios lo va a destruir. No tiene sentido envidiar las cosas de otros o no tiene sentido envidiar lo que los demás han logrado o lo que los demás hacen. No tiene sentido porque todo es pasajero. Además, ese sentimiento de envidia produce ira y amargura en nuestro corazón. La palabra también nos enseña que para poderle hacer frente a la incredulidad de la envidia, debemos resguardarnos en las Escrituras, meditando en las promesas que Dios nos da, esas promesas que Dios tiene en su palabra, y meditar en las cosas positivas que tenemos que ejercitar en nuestra vida en vez de la envidia. Debemos ejercitar la confianza en Dios. Debemos aprender a deleitarnos en Él, encomendar nuestros caminos al Padre. Si tenemos confianza en el Señor, entonces aprenderemos a cultivar la paciencia. Y todo esto se opone directamente a la envidia. Todo esto se opone directamente a esa envidia que puede llegar a surgir de nuestros corazones. Poner la delicia en el Señor es poner la confianza plenamente en Él. Y esta promesa es algo maravilloso porque la envidia muchas veces surge de algo que deseamos, de algo que nosotros no logramos tener y que otras personas sí lo tienen. La mejor forma de luchar contra esto es dejar todo en las manos del Señor y aprender a confiar plenamente en Él, pues de esta manera mis anhelos y deseos se alinean a la voluntad de Dios y Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. Observemos por un momento nuevamente lo que el Salmo nos habla acerca de las peticiones de nuestro corazón. Dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Esta parte es muy importante porque cuando nosotros alineamos nuestros deseos a la voluntad de Dios, Él nos da las peticiones de nuestro corazón, cuando nos aprendemos a deleitar en Él, cuando aprendemos a confiar en Él, pero no porque seamos caprichosos y tenemos caprichos y el Señor nos los tiene que dar, no, sino porque ahora esos deseos se alinean a la voluntad divina. Y si lo que nosotros anhelamos está en sintonía con la voluntad de Dios, Él nos dará los deseos de nuestro corazón, porque cuando nuestros deseos son coherentes con la voluntad de Dios, podemos pedir y se nos dará. Y esto es santificación, porque nuestros propios deseos van cambiando y se van ordenando conforme a la voluntad del Señor. Esto es algo maravilloso, porque de esta manera Dios comienza a concedernos esos deseos y nos da lo que pedimos. Esto es muy importante para nosotros poder tener en cuenta. La Biblia hace promesas maravillosas a las personas que encuentran su deleite
en Dios y no en las cosas terrenales. Por ejemplo, nos dice, poseeremos la tierra, seremos hechos a la imagen de Cristo, juzgaremos incluso a los ángeles, gozaremos por la eternidad en la presencia de Dios. Hay una cantidad de promesas maravillosas que pueden quitar cualquier amargura y pueden opacar cualquier pecado que se produzca de la envidia. Esta es la raíz, la clave es esta, la clave está en eso. Por eso Pablo nos dice, no tengan su mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. De esa manera podemos hacer frente a multitud de pecados. Un ejemplo práctico de cómo puedo yo actuar de manera correcta y la manera en cómo puedo hacerle frente a este pecado y a cualquier otro tipo de pecado, porque esto que vamos a ver se puede extrapolar a cualquier pecado que esté acechando en nuestra vida, y es emplear los medios de santificación que Dios ha dispuesto para mí. Y este puede ser un ejemplo en oración y lectura de las Escrituras, poder decir, Señor, necesito argumentos poderosos para poder superar esta envidia y saber cómo poder descansar en ti, y luego leer paso por paso la palabra de Dios. Y cuando yo llegue a una verdad escritural, detenerme y orar. Por ejemplo, el salmo que estudiamos hoy: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Poder decir, Señor, por favor abre mis ojos para que pueda ver la maravilla de esta promesa, y concédeme a través de tu Santo Espíritu la capacidad para entenderla, la capacidad para poder descansar en ella, para creer en esta promesa y para poder actuar conforme a tu palabra el día de hoy. Y me detengo en esta verdad bíblica y entender y meditar en esta verdad, de poder entender que el Señor no es pasivo en nuestras vidas, sino que constantemente está actuando en nosotros, pues Él nos está santificando. Debemos confiar plenamente que el Señor actúa en nuestras vidas, y esto implica que Él actúa a favor de nosotros. Luego de haber orado por este versículo, luego de haberlo meditado, puedo continuar con el siguiente versículo y luego con el siguiente, y así, de tal manera que cuando yo avance en las Escrituras, en la lectura de las Escrituras, pueda meditar profundamente en la palabra de Dios, y así la palabra va limpiando todos esos deseos pecaminosos que hay en mi interior, toda aquella actitud pecaminosa que comienza a crecer en mi corazón. Y esto puede ser para batallar precisamente con la envidia, como lo estamos viendo, pero también para batallar con cualquier otro pecado. Para ir cerrando este tema y para cerrar ya el sermón también en general, quiero desarrollar una última idea sobre esto, y quiero que por favor me acompañen a Juan 21, versículo 18 al 22. Juan 21, 18 al 22. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Aquí estamos hablando de Juan. Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero
que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Este texto tiene varios matices interesantes y uno de ellos es que nos está mostrando cómo la envidia aparece en nuestro corazón de manera repentina, cómo la envidia está allí acechando constantemente en nuestra vida. Y muchos pensarán, bueno, ¿y aquí dónde está hablando de la envidia? Y realmente yo tampoco lo había notado hasta que vi unas reflexiones del pastor John Piper sobre este tema, y vaya que trajo bastante luz sobre el tema de este pecado. Y por eso quiero ahora poderles compartir esta última reflexión sobre la envidia en nuestros corazones. Jesús lo que está diciendo aquí es: no te involucres en comparaciones con este otro discípulo. Lo que yo tengo para él es para él. Y aquí está lo que yo tengo para ti. Sígueme. Yo soy lo que tengo para ti. Yo me ofrezco como ese Salvador, o sea, sígueme a mí, a tu Salvador. Y esa es la solución para la envidia y para cualquier tipo de pecado. La solución es Cristo. Si vives para Cristo, ¿por qué te preocupas lo que el Señor haga a favor de los demás? No nos tiene que preocupar lo que el Señor haga por los otros. Y esa es la respuesta. Necesitamos más a Jesús. Es peligroso entre hermanos comparar circunstancias, comparar dones, comparar incluso el proceso que el Señor lleva a cabo con cada persona en particular. Es muy peligroso y nosotros debemos prestar especial atención a esto. Lo que nosotros debemos hacer es realmente ver el privilegio tan grande que nosotros tenemos como discípulos del Señor. Ese gozo tan grande, ese privilegio que tenemos de haber conocido a Jesús, de conocer a Jesús, es un privilegio tan grande que nada se compara a eso. Por ese motivo, sin importar lo que el Señor tenga para el hermano, sin importar lo que el Señor tenga para la hermana, no debemos mirar lo que Dios hace con cada uno. Lo verdaderamente importante es que somos discípulos del Señor y Él tiene cosas maravillosas reservadas para aquellos que le siguen. De esa manera, la envidia desaparece de nuestros corazones. O sea, que realmente como iglesia nosotros podamos ser estremecidos por la santificación, que podamos ser motivados por la santificación, entendiendo que la gracia de Dios que nos salvó también es la que nos dirige hacia una vida santificada, enseñándonos y corrigiéndonos por medio de los mandamientos del Padre, guiándonos a que aprendamos a vivir bajo las demandas de Dios y a ver la disciplina divina como ese medio usado por el Señor para que nosotros aprendamos a obedecer sus mandamientos y entender que esa disciplina trae fruto de justicia para nuestras vidas. La gracia ahora es la que gobierna en nosotros y debemos tener claro todo lo que Dios utiliza, porque lo utiliza para que Cristo sea formado en nosotros. Con ese propósito es que el Señor nos va santificando. La santificación asume esto, la santificación asume que seamos como Cristo. Asume esa formación. La palabra aquí en griego para formar es la palabra morfo y va mucho más allá de formar algo. Tiene que ver con una virtud especial, ser como Cristo. La meta que nos debemos colocar como congregación es la santificación. Debe ser perseverar en ella todos los días, perseverar en la santidad. Mi meta como pastor debe ser velar por la santificación de la congregación, así como Pablo que expresó que
que estaba allí dolido, se dolía por la santificación del pueblo, para que la imagen de Cristo fuera formado en cada uno de los miembros, que realmente yo pueda tener ese dolor en mi alma. Esa es la meta, que pueda tener ese dolor en mi alma, hasta que la imagen de Cristo sea formada en ustedes, lo cual es una labor de toda la vida, pues seremos semejantes a Cristo cuando seamos glorificados. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, infinitas gracias te doy por tu palabra. Gracias por permitirnos, amado Padre, poder escudriñar, poder exponer las Escrituras el día de hoy. Amado Señor, que haya cada vez una mayor convicción en nuestros corazones, Espíritu Santo, que realmente podamos entender lo importante de limpiarnos de toda obra de la carne, lo importante de podernos limpiar de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Por favor, Señor, llévanos a ese entendimiento, llévanos a poder aplicar la palabra y poder ser obedientes a tus mandamientos. Oh, amado Señor, que no vayamos a perseguir la santidad de manera errónea, sino que podamos entender cada uno de los matices que traen tus mandamientos, Señor. Permítenos, por favor, amado Padre, poder alejarnos de todas esas actitudes pecaminosas que surgen de nuestros corazones y que son obras propias de la carne, y que no haya excusa en nuestras vidas para el pecado, sino que realmente podamos entender que tenemos una responsabilidad real por la santificación en nuestras vidas. Oh Señor, llévanos a comprender y a ejercitar cada vez más los medios que tú has dispuesto de gracia para que nos santifiquemos, como la oración, la lectura, pero también el congregarnos, también el compartir como congregación y ser un cuerpo de Cristo, amado Señor. La predicación es otro de estos medios, amado Dios. Permítenos, por favor, poder ser perseverantes en ello, amado Padre. Te entrego los corazones de las personas que han escuchado este mensaje, que han escuchado este sermón, para que coloques convicción en sus vidas, para que nos coloques arrepentimiento, para que realmente nos coloques, amado Padre, ese gusto por las Escrituras, ese gusto por querer santificarnos cada día más, Señor. Gracias infinitas yo te doy por este momento, por este tiempo de exposición de la palabra. Toda la gloria y toda la honra son para ti, mi Señor. Amén.